Hola, muy buenas estimados amigos, bienvenidos a su curso de biología celular. Yo soy Héctor Rodríguez y el día de hoy en este vídeo vamos a hablar sobre los fundamentos, sobre los elementos básicos de la microscopía de luz, la microscopía de fluorescencia y la microscopía electrónica. Mi nombre, como os he dicho, Héctor Rodríguez. Vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar vamos a estudiar un poco los conceptos fundamentales sobre cómo un microscopio es capaz de amplificar una imagen. Para eso tenemos que tener, digamos, algunas nociones elementales de óptica, así como de algunos elementos de la visión, en este caso del ojo humano. Bueno, primero pues identifiquemos sucintamente las partes de un microscopio. Fíjense que este es un microscopio de luz convencional, en este caso tiene una cámara, ¿verdad?, que está adaptada pues a este computador. Tenemos el brazo por donde normalmente el microscopio se toma. Tenemos el tornillo macrométrico aquí, el tornillo micrométrico. Aquí tenemos la fuente de luz, está aquí dentro. Normalmente pues algunos equipos tienen el condensador aquí, pero de normal está aquí abajo. Pues el condensador que regula el paso de luz. Aquí tenemos la platina donde nosotros vamos a montar pues el microscopio. Tenemos entonces el llamado revólver, ¿verdad?, con los objetivos, los distintos objetivos. Y luego tenemos acá los oculares, ¿verdad? Estos son, digamos, los elementos básicos de un microscopio de luz, aunque después vamos a ver que este diseño puede tener pues una variación, puede tener variaciones según los modelos de microscopio. Lo primero que vamos a ver es cuál es la relación que tiene el ángulo y la agudeza visual. Se dice que en un ángulo de 0 grados, un ángulo de 0 grados, un objeto que esté totalmente, digamos, de frente pues a nuestro plano de visión, ¿verdad? O sea, que no haya ninguna angulación pues entre él y nuestro ojo, ¿verdad? Bueno, aquí coloca 25 centímetros, otras fuentes bibliográficas hablan de 20 centímetros, que es digamos, la distancia óptima para una visión pues a un ángulo pues de 0 grados. Normalmente pues si necesitamos que algo esté pues más cerca, ¿no? Más cerca, necesitamos que ese objeto pues tenga pues una cierta angulación para que nosotros podamos apreciarlo bien. Esta distancia es importante porque los microscopios, ¿verdad?, los microscopios, la distancia que hay pues entre los objetivos y los oculares más o menos intentan imitar pues esta distancia pues de 20 o 25 centímetros, ¿no? Entonces fíjense cuáles son los elementos. Fíjense que nosotros tenemos que la microscopía trabaja con la luz, ¿verdad? Entonces, la luz, después vamos a ver otros conceptos, ¿verdad? Pero es una perturbación en el espacio, o sea, se mide, ¿verdad?, como longitud de onda, ¿verdad? Se mide en función de su longitud de onda, y la luz, pues, es una variación de energía en el espacio que se logra, pues, digamos, distribuir en el espacio. Este tema de la longitud de onda viene, ¿verdad?, porque, bueno, esto es una sinusoidal que tiene un pico y un valle, ¿verdad? La amplitud está determinada, ¿verdad?, por la distancia entre el valle pues, y el pico de la onda, ¿verdad? Y la longitud de onda está determinada pues, entre los dos picos. A medida que la amplitud disminuye, nosotros, o sea, eso ocurre pues a lo largo de la distancia, pues a lo largo de la distancia cuando un haz luminoso se distribuye pues hacia el espacio, su amplitud tiende a disminuir, ¿verdad? Y eso es lo que hace pues es que nosotros, digamos, ya a medida que un objeto luminoso se aleja, pues ya lo veamos menos hasta que al final no lo veamos. Pero la longitud de onda no sufre cambios, ¿verdad?, con la distancia, pero la amplitud sí, ¿no? En un microscopio normal, ¿verdad?, nosotros tenemos, o sea, convencional, quiero decir, tenemos la fuente de luz, ¿no? Esa fuente de luz a veces tiene un espejo, a veces no, ¿no? Esta fuente de luz pasa por el condensador, que nos permite, pues, ajustar la amplitud, pues, del rayo luminoso que queremos que pase, ¿verdad? Tenemos el espécimen, ¿verdad? Y, bueno, esto entra en el objetivo. Los objetivos forman lo que se llama una imagen virtual, ¿no? Una imagen virtual que es proyectada pues hacia los oculares. A partir de los oculares, ¿verdad?, por eso les hablaba de esta distancia de 20 centímetros, se forma pues una imagen real. Y hablamos de imagen real porque es la que va a estar proyectada, esta imagen va a estar proyectada pues a la retina del ojo del observador, ¿no?
Entonces, digamos, esos son los pasos, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces una amplificación doble, una realizada por los objetivos, ¿verdad? Una primera ronda de amplificación y una segunda ronda de amplificación realizada por los oculares, que van a ser los encargados de proyectar la imagen pues hacia el ojo del observador, ¿no? Entonces, fíjense, los componentes del sistema de amplificación son dos, como hemos visto, ¿verdad? Los lentes objetivos, ¿verdad?, que tienen una distancia focal muy corta, tienen que estar muy cerca entonces del espécimen, como hemos visto, ¿no? Y los lentes oculares, ¿verdad?, que tienen una distancia focal mayor y son los encargados de proyectar la imagen a la retina. Entonces, ya les había dicho que los objetivos forman la imagen, ¿verdad?, forman una imagen virtual, ¿no? Y luego, pues, el ocular es el encargado pues de formar pues la imagen real, ¿verdad? Los objetivos realizan la imagen virtual y el ocular forma la imagen real, ¿no? El ocular actúa, ¿verdad?, como un amplificador simple. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que él se ubica a la distancia que nosotros esperamos pues que el ojo pueda captar bien, ¿no? Entonces, y esta imagen pues es proyectada hacia la retina, una imagen que es proyectada hacia la retina. Entonces, fíjense, si yo tengo una imagen, ¿no? Si tengo una imagen, ¿verdad?, en este caso un objeto real, ¿verdad?, fíjense que este objeto, pues, a partir de él, pues hay una luz, ¿verdad?, que se devuelve, ¿no? Que se devuelve, es una fuente de luz lo ilumina, ¿verdad? Y él refleja, pues, una luz. Esta luz es captada, entonces, por los objetivos, ¿no? Esos objetivos, ¿verdad?, pasan esa luz a los oculares, ¿verdad?, que a partir de la cual se va a formar la imagen real. Fíjense que nosotros vamos a tener pues un proceso de amplificación, porque los objetivos van a ser capaces de enfocar toda la luz que viene específicamente del objeto. El objetivo y el ocular va a ser capaz de enfocar toda la luz que viene específicamente del objeto, ¿verdad?, pues, o sea, de toda una diversidad de rayos de luz, va a ser capaz de enfocarlos a un punto determinado, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que podemos decir que la luz que viene del objeto, que refleja el objeto, es condensada y enfocada pues en un punto único. Y eso permite pues que maximizar la capacidad de discriminación, porque la luz que llega específicamente a nuestro ojo ha sido, digamos, condensada hacia un punto. Y esto ocurre pues dos veces, ¿verdad? Esto ocurre, o sea, los objetivos entonces enfocan hacia los oculares, y en los oculares se forma la imagen real, que la enfoca pues hacia la retina del observador, del ojo del observador. Entonces, fíjense que aquí tenemos la fuente de luz, les había dicho, ¿verdad? Tenemos el condensador que enfoca entonces hacia el objeto, y una vez, ¿verdad?, fíjense que penetra al objeto, toda la luz que sale pues del espécimen va a ser condensada pues a un punto determinado de los objetivos, va a condensarse, ¿no? Y después los objetivos pues va a pasar pues a través de ellos, y va a entrar pues va a ser enfocada hacia los oculares, tal como habíamos dicho antes. ¿Cómo logran los lentes? ¿Verdad? Los lentes logran esto debido pues a sus propiedades, ¿verdad? Digamos su diferencial de difracción con respecto al medio, ¿verdad?, que es el aire, y también lo logran por la angulación, por la presencia de concavidad. Fíjense entonces que como veíamos antes, desde un objeto penetra un rayo de luz, y estos objetivos son capaces de difractarlo, ¿verdad?, porque cambian el ángulo, ¿no? Cambian el ángulo, y esto es ayudado también por la concavidad del lente, porque fíjese, la distancia que recorre este rayo de luz no es la misma que recorre este rayo de luz. Y esto hace pues que haya un retraso, y que estos dos rayos tiendan entonces a estar juntos, tiendan a unificarse. Entonces, fíjense que si yo tengo estas fuentes de luz, ¿verdad?, que ingresan, por ejemplo, ingresa A, ingresa B e ingresa C, pues a través de un lente, ¿verdad? Fíjense que estas tres, a pesar de que entraron, digamos, de distancia separada, fíjense que ellas no recorren la misma, o sea, no atraviesan el lente por el mismo grosor, ¿verdad? Y entre el diferencial de densidad pues óptica que tiene el medio del lente, que en este caso es cristal, sumado pues a la concavidad que estos forman, fíjense que ellos van a lograr pues que todos estos rayos de luces se proyecten en un único punto, Fíjense que aquí lo vemos mejor, fíjense toda la luz que ingresa y se proyecta pues en un punto focal, en un determinado punto focal.
Entonces, fíjense que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, algunos elementos, ¿verdad?, como lo es el de la apertura numérica, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las lentes objetivas acromáticos y apocromáticos, y eso lo vamos a ver luego, ¿verdad?, para el tema de la corrección de las aberraciones, ¿no? Y fíjense que en la ley de Snell, ¿verdad?, nosotros lo que vamos a tener es una relación, o sea, que nos va a permitir establecer el cálculo de la apertura numérica, ¿no? Y en la apertura numérica nosotros vamos a tener una relación entre el ángulo de la luz que ingresa, ¿no?, el ángulo de la luz que ingresa, la densidad del medio, ¿no?, de manera que nosotros, del índice de refracción del medio, entonces fíjense, donde nosotros vamos a tener, ¿no?, que la apertura numérica va a depender del ángulo de la luz que ingresa, del seno del ángulo de la luz que ingresa, y va a ser definida la apertura numérica como pues la máxima apertura que tiene una lente objetiva, y va a definir también su máxima capacidad de aceptar luz, ¿verdad? Y por supuesto, como les decía antes, que la apertura numérica va a depender pues del ángulo, del mayor ángulo de la luz que ingresa pues a la lente objetiva, ¿verdad? Eso va a ser pues la apertura numérica. Entonces fíjense que nosotros precisamente esta apertura numérica, ¿verdad?, que la calculamos, ¿verdad?, relacionando pues la ley de Snell, ¿verdad?, despejando pues la ley de Snell, que establece pues estas relaciones entre el ángulo y el índice de refracción, nos va a permitir para también conocer los límites y poderes de resolución, ¿no? Entonces fíjense, nosotros vamos a establecer, ¿verdad?, que el límite de resolución es la distancia mínima entre dos puntos que puede discriminar un instrumento de medición. Es la distancia mínima entre dos puntos que puede discriminar un objeto de medición, un instrumento de medición. Y el límite de resolución, fíjese que entonces es una unidad dimensional, ¿no?, porque me está hablando de distancias y de distancias mínimas. Entonces, ¿de qué va a depender el límite de resolución? De la longitud de onda, de una constante y de la apertura numérica. Fíjense que existe una relación inversa entre la apertura numérica, ¿verdad?, que está en el cociente, ¿verdad?, que está dividiendo, y el límite de resolución. De manera que si yo tengo una apertura numérica muy grande, yo voy a tener un límite de resolución muy pequeño, pero esto a su vez me va a indicar que ese objeto puede discriminar con más potencia los objetos, ¿verdad? Porque si yo tengo un límite de resolución muy pequeño, lo que quiere decir es que yo puedo distinguir objetos que están muy cerca, ¿verdad? Porque hablamos que el límite de resolución es la distancia mínima entre dos objetos que un instrumento de medición puede diferenciar. Entonces, a esa capacidad vista de una manera adimensional, o sea que no tenemos unidades, sino que simplemente estamos determinando si dos instrumentos ópticos, cuál es más capaz que otro de hacer una discriminación entre dos puntos que están muy cerca, lo vamos a llamar poder de resolución. Entonces, poder de resolución es una variable adimensional. Simplemente estamos diciendo que un instrumento óptico es más capaz de tener pues una resolución óptima, o sea, de distinguir imágenes, que otro. En cambio, cuando hablamos del límite de resolución, si establecemos unidades, porque son unidades de distancia, porque estamos hablando de la distancia mínima que dos objetos, o sea, que un instrumento óptico puede distinguir entre dos puntos. Entonces, repetimos, la apertura numérica entre mayor sea, porque como está en el dividendo, o sea, está dividiendo, entre mayor sea el valor de la apertura numérica, el límite de resolución va a ser menor, y el poder de resolución, esto es la capacidad que tiene un instrumento de medición de distinguir entre dos puntos cercanos, va a ser mayor. Lo vamos a ver entre dos puntos aquí. Fíjense que nosotros tenemos una imagen acá que es borrosa, ¿verdad? Porque tenemos una apertura numérica de 0,12, ¿verdad? Y fíjense que esto va a tener que ver con el ángulo de incidencia, ¿verdad? Pero en la medida que este ángulo de incidencia se hace mayor, el ángulo de entrada se hace mayor, la apertura numérica sube, en este caso es 0,87, y fíjense que el poder de resolución aumenta. Pero hay una cosa que implica, ¿no?, que aumentar el poder de resolución y aumentar la apertura numérica, que es que la distancia focal disminuye. O sea, la distancia que nosotros necesitamos que el objetivo esté del espécimen, eso va a disminuir.
Y ustedes lo van a ver cuando manipulan sus microscopios, que normalmente los objetivos de mayor aumento requieren estar muy cerca. Normalmente ustedes en sus primeros semestres no van a operar con objetivos de 100 porque es muy fácil partir la lámina. Tienen que estar sumamente cerca. Tienen que estar sumamente cerca. Entonces fíjense que aquí tenemos otra relación, ¿verdad? Hay una relación, por ejemplo, entre la apertura numérica y la distancia focal. Hay una relación inversa, o sea, entre mayor apertura numérica la distancia focal es más pequeña. Por tanto, entre la distancia focal y el límite de resolución hay una relación directa. Entre menor distancia focal necesito un objetivo, mayor límite de resolución. Esto es un ejercicio mental que ustedes deben hacer relaciones directas e indirectas entre cada una de estas variables, porque es lo que normalmente se les pide para nosotros poder asegurarnos de que ustedes tienen una comprensión de este tema. Fíjense que nosotros vamos a corregir pues algunas aberraciones. Sin embargo, pues en temas de, digamos, de pedagógicos, vamos a hacer una pausa pues en este video, en este punto, y vamos a continuar en un siguiente video. Muchas gracias por su amable atención.